Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este nuevo programa que se llama Memorias del Puerto de Piensa TV, un programa hecho por la Fundación Piensa en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez. El objetivo de este programa es ir estableciendo un repositorio, una memoria histórica con aquellos personajes que por distintas razones, por su vida profesional, han estado vinculados a la historia de Valparaíso. En esta oportunidad, y un poco para dar inicio a esta serie de programas, hemos querido invitar a Rodrigo Moreno Geria, director de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que por su vida profesional, por su vida personal, está estrechamente ligado a la vida de Valparaíso y a la vida, y además, de Viña del Mar. Aunque su formación inicial está principalmente vinculada con el mundo religioso, con la historia de los jesuitas, y específicamente Chiloé, inevitablemente su biografía, su historia personal lo vinculan directamente a Valparaíso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias, Gonzalo. Muy bien. Feliz de estar acá en este programa y tener la posibilidad de iniciar esta etapa, este proceso que hoy vemos en este programa. Así que feliz. ¿Tú naciste en Valparaíso? Yo nací en Valparaíso, efectivamente en la Avenida Brasil. Dicen que la gente de los porteños deben nacer en los cerros. Yo nací en el Plan y nací particularmente, específicamente en el edificio del ex hospital Sermena, demolido hace poco tiempo atrás. Nací en Valparaíso el 67, pero justo mi familia había decidido trasladarse a vivir a Quilpué. Por lo tanto, desde mi nacimiento emigré a Quilpué y viví mis primeros 10 años de vida en Quilpué. Pero, como soy de una familia muy porteña, a mí, en primer lugar, siempre se me inculcó ese orgullo de haber nacido en Valparaíso y en Quilpué también se me manifestó desde el comienzo que yo vivía en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Por lo tanto, soy de esas personas de una generación anterior ahora que no hace delimitación comunal. Nunca me sentí viviendo fuera de Valparaíso. Cuando viví en Quilpué, años más tarde viví en Concón, cuando no era comuna, cuando Concón todavía era de Viña del Mar, y he vivido también una buena parte de mi vida en Viña del Mar, pero soy porteño de nacimiento y muy vinculado al Valparaíso. Ese es uno de los temas que yo te he escuchado recurrentemente. ¿Cuándo nace esa división de Viña, Concón? Porque antes se hablaba solamente de Valparaíso. Esto de ser porteño era un concepto que estaba muy vivo en las generaciones anteriores. Uno era porteño sin importar dónde viviese dentro del Gran Valparaíso. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a don Beltrán Urenda. Beltrán Urenda, claro, si uno ve la biografía de don Beltrán, él vivió toda su vida en Viña, dice un viñamarino, incluso hincha del club de la ciudad. Pero don Beltrán, si tú le preguntabas, era porteño, se definía como porteño. Y hay otras personas que habiendo vivido en Quilpué, por ejemplo, los Velarde, quilpueínos, los Bofil quilpueínos, dice, pero ¿y si son de Quilpué, por qué se dicen porteños? Es que era un concepto que antes era frecuente, mi familia siempre fuimos porteños. ¿Cuándo se rompe esto? Yo creo que el empobrecimiento de Valparaíso, la pérdida de fuerza económica, la decadencia que se hizo muy fuerte ya en los años 80, viene un proceso largo, pero en los años 80 con el terremoto del 85, quizás antes, la crisis del 82, comenzó a marcarse muy fuerte ya esa diferenciación entre, por ejemplo, ser viñamarino y ser porteño, o ser quilpueíno, o ser viñalemanino, y hay un punto con los hospitales que tú una vez me mencionaste. Sí, eso es un tema que yo lo he estado estudiando de verdad y creo que amerita una investigación más a fondo. Es un dato curioso, pero que marca. Marca. Antes la gente siempre nacía en Valparaíso. Fíjate que Valparaíso hasta los años 80 tenía una cantidad impresionante de hospitales y por lo tanto las maternidades del Gran Valparaíso estaban ubicadas físicamente en esta comuna, es decir, el Hospital Naval estaba en Valparaíso, por lo tanto casi toda la generación de oficiales navales o de familia naval eran todos porteños por nacimiento. Lo mismo pasaba con el Hospital de Formes, que era la gran maternidad de Valparaíso. Estaba el Hospital Sermena, donde mi papá quiso que yo naciera en Valparaíso. Es decir, ya tenía la decisión tomada de ir a Quilpué, pero mi papá fue la persona que influyó a que yo naciera en Valparaíso, y mis hermanos también. ¿Y por qué surge ese deseo que hoy día sería inexplicable? Exacto, porque estaba esa idea el orgullo de ser porteño. Era una cosa, el orgullo de ser porteño era donde nacías, que tu carnet dijera el puerto, ¿no? Yo soy de la circunscripción El Puerto, habiendo nacido en la Avenida Brasil. Entonces, eso se dio, hospital ferroviario, el hospital alemán,
Yo tengo muchos amigos de mi generación, es decir, de la década del 60, que hoy están en torno a los 50 años y de ahí para arriba, que en realidad son mayoritariamente porteños, aunque viven en el Gran Valparaíso, bueno, y fuera de él, obviamente mucho trasplantado. Pero si tú revisas la biografía de una buena parte de personas mayores de 45 años de este entorno, son porteños. Y entonces se definían como porteños. Lamentablemente, el cierre de muchos de estos centros hospitalarios, piensa que Valparaíso perdió el Hospital de Formes, perdió Valparaíso Comuna, el Hospital Naval, perdió el Hospital Ferroviario, perdió el Hospital Alemán. Solamente con citar esos ejemplos, y que muchos de ellos se trasladaron finalmente hacia la ciudad Jardín, hace que la gente hoy que nace, por ejemplo, en la Clínica Reñaca, o que nace digamos, en otros centros de Viña fundamentalmente, tomen ese distanciamiento. Que es curioso, porque por ejemplo en Concón no nace nadie. Claro. La gente es conconina, pero no nace en Concón. Pero son conceptos nuevos. Concón no era común hasta los años 90. Ya vamos a avanzar sobre ese proceso de regionalización y esa parcelación, podríamos decir que sea. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes de este Valparaíso de inicio de los 70? Yo, claro, fíjate que yo decía, soy de una familia porteña y villamarina al mismo tiempo. Por el lado materno, siempre cuento esta anécdota que la cuento simplemente para ver lo bonito que es la trayectoria histórica. Por el lado materno, Geria, mi bisabuelo fue administrador de la hacienda de José Francisco Vergara, la hacienda Viña del Mar. Mi bisabuelo fue el administrador de la hacienda. Por lo tanto, ahí ya tengo una vinculación de 150 años con la zona. Y ellos también eran porteños. Uno dirá, viñamarino. No, eran porteños. De hecho, mi bisabuelo trabajaba en la hacienda cuando ni siquiera era viña todavía. Claro. Era parte de Valparaíso. Entonces, por ese lado tengo vínculos. Y por los Moreno también, por mi familia Moreno. Mi familia está acá, al menos ininterrumpidamente, desde hace unos 140 años. Tengo registros desde mi bisabuelo en adelante, todos acá. Y entonces, cuando yo nazco, a fines de los 60, mi papá trabajaba en Valparaíso, aquí en la calle Prat, aquí al frente, y mi mamá trabajaba en un negocio, tenía un negocio, mi mamá era comerciante, en la calle Clave, aquí al lado del Base Chaurren, al lado del mercado, justo al mercado. Entonces yo desde niño, podríamos decir, desde que tengo memoria, 4 años, ya 4 o 5 años, las primeras como imágenes que tengo del Valparaíso son en esos espacios, Prat, Plaza Sotomayor, Plaza Chaurren, que era un mundo muy vivo. La calle Serrano, yo la recuerdo de chico con mi mamá, y era digamos, un hervidero de gente, y estamos hablando de una calle Serrano de los años 70 que no debe haber sido lo más bollante. Es decir, ya mis padres notaban que Valparaíso no estaba en su mejor época, pero yo no lo percibía porque uno la veía tan dinámica todavía, todo tan, diríamos, tan plural, había de todos los estratos sociales, eso siempre fue así en Valparaíso. Y dentro de eso es inevitable preguntártelo, ¿hay recuerdos deportivos? También, yo de esos mismos años que tengo esos 2 espacios, tengo un tercero que ha sido mi vínculo con Valparaíso, que viene por familia. Playa Ancha, el Estadio Valparaíso. Somos de familia guanderina, digamos, desde tiempos de mi abuelo, vinculados al club. Y por lo tanto, uno de los primeros recuerdos que tengo de niños y de imágenes es Valparaíso, o sea, es el estadio, y no solamente el estadio, estar observando un partido de fútbol, sino también haber bajado con mi papá a los camarines, porque mi papá era dirigente de Santiago Wanderers en esos años, cuando yo era chico, 4 o 5 años. Y ahí se da un fenómeno interesante porque, pese a que sea esta parcelación por comunas, en el caso de Wanderers, justamente recoge todo este gran Valparaíso y uno ve desde Villa Alemana, Quilpué, Viña, todavía se da este tránsito hacia el puerto cuando juega y viceversa. Es absoluto. De hecho, yo venía a Playa Ancha desde Quilpué. O sea, yo viví mis primeros años en Quilpué y siempre veníamos. Y era justamente esa caravana venía desde el interior y desde Quilpué uno venía en tren. En aquellos años yo vivía junto a la estación del tren en Quilpué. Entonces, desde el tren, no solamente uno tiene hoy día la idea más de los buses, autos, más bien era el ferrocarril. Y yo podría decir que claro, de ese vínculo con Valparaíso en el plano deportivo, específicamente con Wander, se da muy en el interior. Yo tenía muchos amigos wanderinos de mi barrio de Quilpué. No era nada extraño porque Quilpué, Villa Alemana, incluso hasta Limache, era un entorno
totalmente vinculado afectivamente a Valparaíso. A Valparaíso en su... Por razones laborales, por estudio, era inevitable estar conectado con Yo me Valparaíso. acuerdo que venía, por ejemplo, de compra. O sea, por ejemplo, un sábado, imagínense, Quilpué, y veníamos a la feria de la Avenida Argentina. Eso recuerdo, cosa que no era muy grato para mí en todo caso venir a la feria, pero recuerdo haber acompañado a mi mamá a la feria. Después, Mercado Cardonal, obviamente Mercado Puerto porque mi mamá trabajaba ahí. Después las compras, no sé, los útiles escolares, a Valparaíso. Estoy hablando estoy hablando del año 75, 76, 78. Todo mi mundo era Valparaíso, pero no era único, no era mío, era de toda la gente. Viña, por ejemplo, que era también parte de nosotros, porque Viña es parte de este todo, de este juego, uno era más social. Entonces, por ejemplo, uno venía a la calle Valparaíso los sábados a tomar un helado, o el domingo, Claro. y ahí la gente caminaba por la calle Valparaíso. Era en otro Viña. objetivo. Era otro objetivo, o sea, las compras, las cosas así, la vida económica, claramente estaba en Valparaíso, la vida económica, uno lo entiende ahora de grande. Es decir, el tema Claro, mundo económico la estaba ahí. separación. Pero Viña tenía esa vida, pero éramos los mismos, es decir, los mismos amigos de Quilpué o de Valparaíso, teníamos estos espacios. O sea, Dentro de esa vocación, ¿cómo te marca el hecho de haber estudiado en la Católica de Valparaíso, que también tiene un sello Sí. vinculado a la región? de hecho, yo elegí la Católica de Valparaíso por eso. Cuando yo entré a la Universidad de Historia, a estudiar Historia, yo elegí la Católica de Valparaíso porque quería seguir estando en Valparaíso. Y hay una curiosidad, la Universidad Católica de Valparaíso, su sede de Historia está en Viña. Y uno podría decir, oye, pero estás traicionando. Es que ahí hay un ejemplo, ese es el ejemplo del Gran Valparaíso. La Universidad Católica de Valparaíso, su Instituto de Historia está en Viña y a nadie le choca. A mí menos todavía, porque como tengo esta educación de familia, de que estoy en el Gran Valparaíso, yo me sentía tan cómodo yendo ahí al Paseo Valle, como estando en Valparaíso. Yo estudié Historia y Geografía en aquel entonces, y por tanto, Geografía, las clases eran en Valparaíso, lo cual me era muy grato, porque venir a la Casa Central o a la Avenida Brasil, donde tenía la sede, nos hacía jugar en este movimiento que a mí me es familiar desde que yo nací. En Chile, el desarrollo varía fuertemente según la región de que se trate y el crecimiento se encuentra altamente concentrado, capturando Santiago la mayor parte del capital político, económico e intelectual. Es momento de diversificar el resto del territorio nacional. Rodrigo, en esta segunda parte ya, más allá de lo biográfico y que inevitablemente marca los estudios, me gustaría ir pasando un poco más y aprovechar tu experiencia como investigador. Tú en esta última parte te has dedicado al análisis cartográfico. Sí. ¿Nos puedes hacer una rápida descripción de cómo se va descubriendo Valparaíso a través de los mapas? ¿Cómo lo ves, cómo ves tú esta evolución? Como decías en la presentación, yo mis primeros años de investigador, de historiador, los focalicé también en forma trasplantada. Estudié mucho Chiloé, el sur, ese es el ámbito en el cual yo profesionalmente me he desarrollado en lo que han sido trabajos y publicaciones, aquí en Chile, en el extranjero, pero con la espinita, más bien con la convicción de que algún día tengo que estudiar más mi tierra, de la cual en realidad he hecho una investigación permanente de vida. Caminar por esta ciudad ha sido uno de mis desafíos desde adolescencia, ya en conciencia. Entonces, pensando en ello, durante varios años he estado investigando temáticas del sur, particularmente Chiloé y Valdivia, que han sido muy fuertes en el ámbito cartográfico, pero recopilando al mismo tiempo información sobre Valparaíso. Y entonces, hace poco hicimos una publicación con un historiador amigo, con Rafael Sagredo, en la cual tuve la oportunidad de hacer mi primera presentación de un capítulo de la historia de Valparaíso que creo que hay que profundizarla más, que es cuando Valparaíso, la toponimia Valparaíso, el nombre de Valparaíso aparece en los mapas, no estoy hablando de los mapas de Chile, sino en los mapas universales, es decir, en qué momento el mundo ubica a Valparaíso espacialmente. Y entonces, claro, Valparaíso fue descubierta la bahía en 1536 y fue bautizada ese año. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Hemos siempre escuchado. ¿Por qué no se funda Valparaíso? No se funda, sí, es una buena pregunta. No se funda porque
porque la expedición de Almagro fracasa, y el fracaso justamente está representado en que no funda ninguna ciudad. No se fundan ciudades. Valparaíso debió haberse fundado si es que Almagro hubiese decidido permanecer aquí. Ahora, la no fundación de la ciudad de Valparaíso también tiene otra explicación, y es porque si bien no estaba todavía en la reglamentación, en las ordenanzas hispánicas de aquellos años, de 1536, el cómo debía fundarse ciudades en América, sí habían algunas indicaciones que son anteriores, pero Sí. las grandes ordenanzas se hicieron después de este periodo. No era recomendable para las autoridades españolas la fundación de ciudades en ámbito costero. No por lo que se cree generalmente, que es porque los españoles eran de tierra adentro y querían fundar tierra adentro, sino es precisamente por razones estratégicas. Es decir, tierra adentro se domina mejor el territorio, se hace una dominación más amplia, y es por seguridad, porque España tenía enemigos ya en aquellos años, mediados del siglo XVI, y si no eran enemigos oficiales, eran extraoficiales, la piratería. Entonces se plantea de que no se fundan ciudades costeras, a no ser que fuese en ámbito insular. Valparaíso entonces fue una bahía descubierta, igual que Quintero. Quintero es tan antiguo como Valparaíso, pero no se estableció un asentamiento oficial. Yo le dije por esas dos razones. Y sea la curiosidad que algunos de esos mapas que tú has visto son justamente de corsarios, de piratas. Exactamente, claro. Es decir, las primeras publicaciones europeas muestran a Valparaíso precisamente en mapas que son de naciones enemigas de España, lo cual indica que son los pasos de algunos exploradores, como por ejemplo Drake, u otros posteriores a él, que ubican a Valparaíso espacialmente. De estos primeros mapas, ¿cuál es la característica que a ti te llama la atención? Yo creo que la primera característica que yo observo en la cartografía del siglo XVI es que Valparaíso está destacado como una bahía protegida, un fondeadero, eso como un fondeadero, y se destaca con la misma importancia que el puerto de Coquimbo y el puerto de Arica. Siempre en los mapas antiguos aparece Coquimbo y Arica tan destacados como Valparaíso. Y también la bahía de Quintero, pero con algunas alternancias. Uno dirá, sobre esto quería agregar un aspecto. Siempre hemos escuchado los porteños que Valparaíso no es un muy buen puerto como abrigadero, como fondeadero. En los inviernos lo podemos notar. Exactamente, y tenemos siempre la imagen de estos naufragios colectivos, ¿no?, de los antiguos temporales en Valparaíso. Pero fíjate que en el siglo XVI Valparaíso es identificado como un buen fondeadero. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque es un fondeadero que se protege del sur, de los vientos del sur. Y las naves de aquellos años eran muy pequeñas. Por lo tanto, el fondeadero, que estaría ubicado más o menos hoy donde está la Plaza Echaurren, cerca de la Plaza Echaurren, es decir, la calle clave. Era útil para ese tipo de embarcación. Efectivamente, era muy abrigada, era una bahía muy abrigada, abierta hacia el norte, sí, pero los eventos del norte no son muy frecuentes. Es decir, existen todos los inviernos, pero con poca frecuencia. En cambio, liberándose de las corrientes y vientos del sur, eso lo hacía mucho más aceptable como puerto, y por esa razón la elección de Valparaíso sí tiene mucho sentido frente a muchas opiniones que hoy, analizándolo desde nuestra perspectiva, claro, ven a Valparaíso como un puerto, deficiente en cuanto a aguas abrigadas. Bueno, después ya con el proceso de independencia, para no hacer un gran resumen, pero sí avanzar, claramente hay un desarrollo y un siglo glorioso que es la segunda mitad del siglo XIX para el puerto, el aporte de los extranjeros, principalmente ingleses, pero luego en el siglo XX viene el proceso más triste para el puerto, y me quiero detener un poco para hacer la proyección a futuro. ¿Cuáles son los factores que tú crees que fueron fundamentales en este proceso de decadencia? Son una sumatoria de factores. Yo soy uno de los detractores y lo he hecho ver públicamente durante tiempo, en cuanto a que Valparaíso no decae específicamente por la apertura del Canal de Panamá, como siempre suelo escucharlo en los discursos, el mito, claro. Y eso está probado porque se ha hecho estudios sobre movimientos de carga o movimientos de naves de aquellos años, y efectivamente hay un descenso, por ejemplo, en el número de naves, que es evidente, pero hubo un aumento en el tamaño de las mismas. Por lo tanto,
compensaba. Exactamente, el descenso era natural, no era por el canal, es porque cambió la navegación marítima de las primeras 3 décadas del siglo XX. Así que Valparaíso sí tuvo mucha actividad, de hecho más. No hace mucho, escuchando una conferencia de un amigo, ¿no?, de Kenneth Pugh, él justamente demostraba que Valparaíso desde Valparaíso fue uno de los puertos que más utilizó el movimiento de carga el canal después de su apertura. Por lo tanto, podríamos decir, claro, contradice la hipótesis de que la decadencia del canal, diríamos, o sea, que la apertura del canal produjo la decadencia. No, eso no. Es una sumatoria de factores. Entre ellas, la crisis del 29 es un primer punto. Yo creo que la prueba más emblemática de la crisis del 29, que aquí en Chile llegó al 30, en realidad el 30 es el año 30 y 31 son los años duros, que incluso provocaron la caída del gobierno, en fin, todo el proceso que ya conocemos en historia del movido año 32 en política. Eso sí golpeó a Valparaíso, y lo golpea porque, por ejemplo, Valparaíso era la capital salitrera de Chile. Dice, pero ¿cómo salitrera si el salitre está en el norte? Sí, pero era la capital financiera de la actividad salitrera. Y eso, al derrumbarse la actividad salitrera, precisamente entre los años 29 al 32, eso se generó un primer gran derrumbe financiero de Valparaíso, del cual ya no se recuperó completamente. Pero ahí hay un segundo mito. Uno piensa en una decadencia del 29 sostenida hasta hace poco tiempo atrás, y no. Valparaíso en los años 30, mediados del año 30, de nuevo tuvo signos de recuperación en otras actividades. Se buscó otro tipo de actividades que compensaran la pérdida de alguna, digamos, de algún tipo de característica más bien histórica, que como era la que conservaba hasta la década del 30. Entonces, ese factor de la crisis y sus consecuencias son mucho más gravitantes. Y hay otras más, por ejemplo, que son inevitables, no eran manejables para la ciudadanía, para el mundo, para las fuerzas vivas de la ciudad. Y es el comienzo paulatino de la navegación aérea. Es decir, Valparaíso era la puerta de Chile. Valparaíso era, voy a hacer una analogía, era el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la época. Cuando todo entraba por Valparaíso. Todo aquel que venía a Chile, a cualquier parte de Chile, la mayoría, no todo, pero la mayoría entraba por Valparaíso. Y el inicio de la navegación aérea y ya su masificación 20 años después, con el aeropuerto Cerrillos primero, y para qué decir después con Pudahuel, a Valparaíso lo sacó de la órbita internacional en esta nueva etapa. Y creo que eso lo golpea. ¿Y por qué lo golpea? Porque lo reemplaza no en el transporte de mercancías, pero sí en el transporte de personas. Y ahí es donde creo que Valparaíso pierde mucho. Haciendo un gran salto y además con una visión presente y futuro, ¿cuál tú crees que es la vocación de Valparaíso hoy día? ¿Cómo se tiene que proyectar en esta discusión que se da un Valparaíso turístico, un Valparaíso portuario? Sí. Fíjate que yo, siendo universitario, estudiando universitario, pero dado por esta experiencia que tengo, que es familiar, que no solamente los estudios, sino viene de atrás, tiene trayectoria, yo en esos años ya estaba convencido de que Valparaíso debía tener una vocación por el patrimonio, pero sin renunciar a ese Valparaíso empresarial. Es decir, yo no creo, es una opinión personal, pero yo no creo en una ciudad exclusivamente turística. Es decir, no trae los resultados que muchos imaginan. Y te pongo una experiencia. Yo viví por estudios en ciudad turística, pero ícono de España, como es Sevilla, y yo me involucré mucho en la vida sevillana en los años que residí allá, y siendo una ciudad turística patrimonial, Sevilla, todos los estudios y los grandes, digamos, pensadores y analistas llegaban a la conclusión que Sevilla necesitaba vida empresarial porque con el turismo no vivía. Y Sevilla recibe millones de turistas. Claro, ¿no? Entonces, yo desde los años 90, que estudiando acá en Valparaíso, fines de los 80, principios de los 90, tenía esta imagen de Sevilla, o sea, teniendo esta imagen de Valparaíso patrimonial, siempre he pensado que debe ser patrimonial porque tiene algo que es único y por lo tanto tenemos que potenciarlo y sacarle partido, pero Valparaíso no puede renunciar a su actividad empresarial. Ahora, dentro de esa actividad empresarial, evidentemente la marítima es
un hilo conductor. Y cuando digo marítima, no solamente portuaria, puerto, sino vida empresarial marítima, empresas navieras, que por ejemplo en estos tiempos actuales la mayoría está en Santiago. Eso a mí, diríamos decir, debería ser los objetivos futuros. Por ahí Bien. va. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido muy interesante comenzar este proceso de establecer un repositorio, una memoria histórica con los personajes que han estudiado el puerto de Valparaíso. Agradecemos a la Fundación Piensa, a la Universidad Adolfo Ibáñez y a ti, Rodrigo, por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias por esta invitación.